Buenas tardes. Bien, Dios le bendiga. ¿Cómo está el día de hoy? ¿Bien? ¿Bien? ¿Se encuentran bien? Bueno, me alegra. Ya estamos a unos días pasados de la mitad de junio. Imagínense, ya el año, cada vez el tiempo pasa rápido, ¿cierto? Más rápido, más rápido. Y nosotros nos hacemos más viejos. Bueno, la cosa. Aquí hay unos que dicen, ¿será usted? No, todos. Ahí vamos todos. Quiero que usted hoy preste mucha atención a la enseñanza que traigo, que trae más bien Dios para nosotros. ¿Sabe? La Biblia tiene de todos los temas. La Biblia tiene de todas las cosas que tú puedas necesitar e imaginar. Claro, si usted me va a preguntar, ay, es que yo tengo mañana un examen y entonces ahí están las respuestas, no, obvio que no, ahí no están. Pero todos los temas que son necesarios y fundamentales para nuestra vida, para mi vida espiritual, para nuestro crecimiento y desarrollo espiritual, sí están en la Biblia. Eso quiere decir que si hay alguna duda, pregunta, alguna situación que tú quieras resolver, ¿a dónde tienes que acudir? A la palabra de Dios. Bueno, pues Pablo, en la epístola que estamos estudiando nosotros los días miércoles, que es Corintios, aborda muchos, pero muchos temas. Y él no se preocupa por mantener una línea temática, como por ejemplo puede ser en Romanos, o como puede ser en Gálatas o en Efesios, no, sino que él está como abordando muchos problemas. Eso es como cuando uno de repente lo invitan a una entrevista y hay 50 personas y todas hacen preguntas y no todas van por el mismo tema, sino que una puede ser, ¿y qué dice la Biblia en tal capítulo? Y otra, ¿y usted cuántos años tiene? ¿Y usted cuándo se enamoró? Unas preguntas así que uno dice, ¿pero esto qué tiene que ver? Pues no es tanto que Pablo quiera mantener una línea temática, sino que Pablo está interesado en responder preguntas fundamentales para la vida de la iglesia y para la vida de los mismos creyentes en la congregación. Por eso el tema hoy es algo que se llama el deber conyugal. Entonces los solteros que están aquí van a decir, "Ay". Los casados, depende, los casados van a estar felices y algunos no van a estar tan felices. Pero, ¿sabe? Yo trato de ceñirme o hacer las enseñanzas conforme van los pasajes de la escritura y no voy pensando, ¿será que esto les gusta o esto no les gusta? No, es lo que dice ahí y vamos ahí para adelante. Y la idea es tratar de aprender. Ahora, ¿sabe usted que hay muchos errores a lo largo de la historia con respecto a la sexualidad? Yo le conté a usted y les he dicho que en la Edad Media algunos legislaron para decir que solamente la sexualidad debía ser para procrear. Otros decían que la sexualidad, la relación íntima que no era para procrear, debilitaba al hombre. Y empezaron se inventaron por ahí un calendario que colocaba las fechas posibles. Imagínense, me puse yo a leer un poco eso. Sábados, domingos no, porque eran días sagrados. Pues la cuaresma no, el adviento, que es lo que es Semana Santa, no, más las fiestas que eran importantes, o sea, todos los festivos y todas esas fechas, no. Y eso hacía, la cuaresma eran los 40 días, ¿no? Desde que se coloca en la cruz hasta que llega la crucifixión y todo eso, son 40 días en que no se puede, en Semana Santa tampoco. Y eso limitaba bastante el asunto, pero hace unos años acá en la iglesia, alguien nos contaba una y nos decía una, y él la predicaba, y era que si uno iba a predicar, si uno iba a enseñar o a servir en la iglesia, uno no debía tener contacto íntimo con su esposa al menos durante 3 días antes de. Y usted sabe lo que ha pasado en la iglesia tradicional, en la iglesia católica, que prohíbe las relaciones íntimas para los prelados, para los sacerdotes y todo eso. ¿Y por qué surgen estas cosas? Bueno, han habido dificultades, errores, malas interpretaciones, malos entendimientos frente a este tema de la sexualidad al interior de la pareja, que la iglesia en Corinto quiere saber y quiere arreglar esos asuntos. Ahora, usted sabe de dónde venimos. Venimos del capítulo 6, en donde termina diciendo que algunos creyentes iban a donde las prostitutas.
no tenían ningún problema porque decían que el adulterio o la fornicación o los pecados sexuales eran solamente un asunto físico, pero que no había ninguna vinculación espiritual y que la vida que se daba con Dios, la vida espiritual, no se veía afectada por eso. Bueno, hace 8 días quedó muy claro que no, Dios estaba muy interesado en la integridad del cuerpo y debe haber un entendimiento en nosotros que la intimidad sexual es mucho más que un aspecto físico, trasciende eso. Es más, Pablo dice que nosotros con Cristo estamos unidos, ¿sí? Y pareciera que hay cierta ilustración, cierta imagen en la unión que hay entre el hombre y la mujer, en la unión que tenemos nosotros espiritualmente con Cristo. Ahora, vamos a hablar entonces de las dudas que tienen los corintios. Vamos a tratar de entenderlas y vamos a aplicarlas a nuestra vida. Y si tú eres casado, pues qué bueno que puedas aprender algunas cosas importantes, aclarar algunas dudas que quizás tengas al respecto. Y si eres soltero, que entiendas lo que significa y lo que representa el matrimonio, los compromisos que va a requerir el matrimonio y que desde ya tú puedas ser responsable con tu sexualidad. Eso sería una cosa muy valiosa que debieras aprender desde ya. Pero oremos para que Dios sea usando este tiempo y seamos bendecidos. Amén. Padre Celestial, gracias porque hemos adorado y exaltado tu nombre. Y ahora que vamos a ir a la palabra, te suplico, Señor, que tú seas hablándonos. Por favor, háblanos, Señor, en estos temas que a veces pensamos que nada tienen que ver contigo, que podamos verte y podamos glorificarte. Te lo suplicamos, Señor. Amén y amén. Y vamos a leer, por favor, 1 Corintios capítulo 7. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 7. 1 Corintios capítulo 7, perdón. 1 Corintios capítulo 7. Ya está conmigo ahí, dice así el pasaje. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno es para el hombre no tocar mujer. No obstante, por razón de las inmoralidades, que cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Que el marido cumpla su deber para con su mujer e igualmente la mujer lo cumpla con el marido. La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Y asimismo, el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os privéis el uno al otro, excepto de común acuerdo y por cierto tiempo, para dedicaros a la oración. Volved después a juntaros, a fin de que Satanás no os tiente por causa de vuestra falta de dominio propio. Mas esto digo por vía de concesión, no como una orden. Sin embargo, yo desearía que todos los hombres fueran como yo. No obstante, cada cual ha recibido de Dios su propio don, uno de una manera y otro de otra. Y comencemos por el derecho. Como le acabo de decir, Pablo está respondiendo preguntas. Mire lo que dice ahí el versículo 1. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, y entonces hay dudas en los corintios acerca de, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué hacemos con la vida íntima, con la vida sexual en la pareja? ¿Cómo nosotros debemos manejar esto? Y fíjate que Pablo comienza con una verdad. Dice el versículo 1, bueno es para el hombre no tocar mujer. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo exactamente Pablo? Primero, una aclaración. Pablo no está hablando exclusivamente a los hombres, sino que está hablando tanto a hombres como para mujeres. La siguiente parte del versículo nos lo deja entender. Dice, no obstante, por razón de las inmoralidades, que cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Es decir, Pablo utiliza el término hombre acá para hablar de todos, tanto hombres como mujeres. Y él hace una afirmación, bueno le es al hombre no tocar mujer. Ahora, ¿por qué Pablo hace esa afirmación? Pareciera que estuviera en contradicción con lo que nosotros vemos en Génesis capítulo 2 particularmente, y en contradicción con el libro de Cantar de los Cantares
y muy de acuerdo con algunas personas que pensarían que la sexualidad en realidad trae más mal y daño que beneficio. Ahora, ¿por qué algunas personas pueden pensarlo de esa manera? A lo largo de la enseñanza usted se va a ir dando cuenta, pero tienes que entender que Pablo está haciendo esta afirmación no a la luz de los principios generales de Génesis capítulo 2, sino a la luz de la caída, Génesis capítulo 3. Pablo no está pensando en el aspecto ideal, en lo que debiera ser antes de la caída, sino en lo que es por causa de la caída. ¿Y qué ha pasado con la sexualidad? ¿Por qué Pablo dice que bueno le es al hombre y a la mujer no tener contacto sexual? ¿Por qué él lo coloca en esa perspectiva? Bueno, le voy a dar tres cositas para que usted pueda entender, tres razones para que usted pueda entender por qué Pablo habla como habla. La primera razón es que evidentemente la caída convirtió la sexualidad en una expresión de egoísmo. ¿Qué hizo el hombre con la sexualidad? Solamente buscar satisfacerse a sí mismo, solamente usar a las demás personas para su propio beneficio. La sexualidad, que no fue creada para eso, se convirtió particularmente en una expresión de egoísmo. Y eso es lo que nosotros vemos a lo largo de la historia. Todas las manifestaciones sexuales, toda la libertad sexual que usted ve hoy día en la sociedad está enfatizada en un asunto particular: disfrútalo tú, disfrútalo, vive la vida. Y no es haz que otro disfrute, sino disfruta tú. Es egoísta, en esencia se ha convertido así. Pablo por eso está diciendo: es bueno que no haya intimidad sexual, porque entiende esto se ha convertido en un asunto netamente egoísta. Pero además, en lugar de ser la sexualidad algo complementario para el ser humano, para la pareja, para el matrimonio, lo han convertido en un asunto fundamental y necesario. En lugar de ser algo que pueda venir a nutrir y a fortalecer nutrir, bendecir, digámoslo, atraer alegría y gozo en la pareja, se convirtió en algo fundamental y necesario. Y hay parejas y personas que se están separando porque alegan: no nos entendemos a nivel sexual. Eso igual nos manda al punto anterior: egoísmo. Porque si las personas entienden que no son satisfechas a nivel sexual, finalmente es porque están pensando en sí mismos y no en el otro, y por eso están dispuestos a acabar su matrimonio. Lo convirtieron en algo fundamental cuando es algo complementario. Pero además se pervirtió. La sexualidad que nosotros vemos ha sido pervertida y no viene el caso que yo mencione aquí ejemplos, pero usted ya sabe todas las cosas que el ser humano ha inventado en la búsqueda del placer, en la búsqueda de sentirse bien, en la búsqueda de disfrutar la vida. Ha sido un completo desorden y de perversión. Por eso Pablo dice: es bueno que el hombre no toque mujer, es bueno que la mujer no tenga intimidad con el hombre, porque es un mundo caído, es un mundo en donde la tentación y la debilidad es rampante y una posibilidad a cada paso de caer. Y lo que Dios hizo para el bien, el pecado lo puede tornar aún entre los mismos creyentes en cosas dañinas, en cosas lamentables. Y por eso es que Pablo precisamente habla desde este entendimiento. Pablo comprende que la sexualidad fue creada por Dios, pero en este punto él no está haciendo teología, no está dictando una clase, sino que les está enseñando a las personas desde el aspecto práctico. Es mejor no hacerlo. Es mejor no. Ahora, interesante que nosotros pensemos un poco en esto que Pablo está diciendo. No pensemos, salgámonos un poco de allá de Corinto de hace 2000 años y pensemos en nuestra época. Mire cómo la maldad ha venido a pervertir a los jóvenes, a los muchachos. Yo no les decía, creo que les contaba a ustedes mismos, yo en el colegio, yo soy director de curso de un grado séptimo, y un profesor el jueves pasado se me acercó: mire, profe, es que unos estudiantes de su curso los encontré viendo pornografía en la clase de informática.
Y entonces ahí están, 3 muchachos, 3. Pues bueno, toca llamar al acudiente y decirles, hoy mire que sus hijos están ahí en estas cosas, etcétera. Y el lunes, antes de ayer, estaba yo en la clase con dirección de curso cuando unas niñas se acercaron, profesor, mire que ya están viendo pornografía. Yo no les creí inicialmente, le dije, pero bueno, llame a ver ese muchacho a ver que venga. ¿Quién es? Un muchacho ahí de apellido tal. Venga para acá, fulanito. Y le pregunté yo pensando que no era, que era un chisme. Venga, ¿usted está viendo pornografía? Y me dijo, sí, señor. Y bajó la cabeza. ¿Y usted cómo así, que hermano? ¿Qué le pasa? Desde temprana edad, los muchachos están teniendo su mente totalmente pervertida y corrompida. Y las palabras de Pablo pareciera que son muy verdaderas y necesarias. Lo mejor sería que no. Lo mejor sería que no se diera entre nosotros la vida sexual, precisamente porque está corrompida, llena de egoísmo, se ha convertido en algo fundamental que no debiera ser, y en lugar de traer algún beneficio, está trayendo más daño, está trayendo más destrucción. Piense un poquito usted en este otro lío que es el de las infidelidades, los adulterios. ¿No sería bueno que no hubiera, que el hombre no tocara a mujer para evitarnos esos problemas? Dice la Biblia que cuando el hombre está lleno de celos, no perdona. Y dice que las manos de la mujer adúltera están manchadas de sangre. ¿Por qué dice eso la Biblia? Porque cuando hay una infidelidad así, ocurren asesinatos, ocurren tragedias. Hay unos hombres que no tienen problema en seguir adelante y perdonar y se van, abandonan. Otros no abandonan, pero cogen a esa mujer y la maltratan. Otros simplemente buscan a aquel, lo matan y buscan a aquella y también. ¿No sería mejor hacerle caso a Pablo? ¿No sería mejor? Pero sigue diciendo el pasaje, que aquí es donde nos interesa a nosotros llegar a este punto. Y mire lo que dice el versículo 3. El versículo 2 dice, no obstante, por razón de las inmoralidades, que cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Aunque lo mejor sería que no, Pablo reconoce, sin embargo, ya en esta situación que nos encontramos, pues es mejor que se casen, que cada uno tenga su propio esposo, su propia esposa, y acabamos todo ese asunto, porque él está hablando de inmoralidad. Ahora recuerde, ahora sí volvámonos 2000 años atrás. Recuerde la iglesia en Corinto. La iglesia en Corinto sí que tenía problemas de inmoralidad sexual. Había un hombre que estaba metido con la madrastra. Habían unos hermanitos que iban tranquilamente donde las prostitutas y no le veían ningún problema. Inmoralidad sí que había en esa época. Pero encontramos como que hay 2 facciones. Una que dice, no hay lío si yo voy a donde las prostitutas, porque eso es solamente el cuerpo, pero mi espíritu está enfocado en Dios. Gente que pensaba así. Y por otro lado, otros estaban diciendo, el sexo es del diablo. Eso no puede ser. Y Pablo viene a colocar los principios y a legislar precisamente para que sea claro para nosotros por qué es importante el matrimonio y por qué el deber conyugal es un deber. Por qué el deber conyugal se convierte en una necesidad y una prioridad aún para los creyentes. ¿Por qué es eso? Bueno, dice Pablo, sin embargo, por las inmoralidades. Claro, todo lo que acabé de mencionar que sucede en nuestra época, todo lo que sucedió en Corinto, pues hace necesario que, hombre, que nos casemos, que podamos darle expresión a nuestra sexualidad. Porque claro, Pablo reconoce, es mejor que no, pero al final vamos a ver, hay algunos que no son abstemios por sí mismos, que necesitan y requieren la posibilidad de expresar su vida sexual. Y en ese caso, ¿qué es mejor? ¿Que haya inmoralidad o que haya matrimonios en donde se pueda expresar la sexualidad? Pues que haya matrimonios, es lo que está diciendo Pablo. Así que Pablo por eso dice ahí en ese versículo que el matrimonio, palabras más, palabras menos, es un remedio en contra de la inmoralidad sexual. Ahora, pareciera que
en este punto Pablo colocara de una manera casi que vulgar, permítame decir eso, el matrimonio solamente es para que no haya inmoralidad sexual, de resto nada más. Como que se pierde lo romántico, como que se pierde, ay, tan hermoso, no, como que no, eso simplemente es para que no haya pecado, pero no. Pablo no es un hombre que piense de manera tan superficial, pero él aquí está siendo muy, muy práctico. Pero si usted compara, por ejemplo, Efesios capítulo 5, se va a dar cuenta que Pablo tiene un entendimiento del matrimonio muy profundo, y en realidad cuando Pablo piensa en el matrimonio y aún en la intimidad sexual, él está viendo el reflejo del amor de Cristo por la iglesia. Así que de ninguna manera usted se vaya con esa idea. Pero Pablo, en términos prácticos, está diciendo algo muy sencillo. Como hay inmoralidad sexual, o mejor, para que lo entendamos mejor, hay una tendencia hay una debilidad por causa del pecado, lo mejor es que hayan matrimonios que eviten precisamente la inmoralidad sexual. Mire por favor lo que dice el versículo 3. Y vamos a meternos ya con lo que es el deber conyugal, a entender como la aplicación de esto. Pero tú ya estás viendo que, bueno, lo mejor sería no, pero como somos débiles, Pablo dice que cada uno tenga su esposo y su esposa para evitar inmoralidades. Ahora, ¿cómo se vive esto en la vida real? ¿Cómo se aplica esto? El versículo 3 dice que el marido cumpla su deber para con su mujer, e igualmente la mujer lo cumpla con el marido. La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Y asimismo el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os privéis el uno del otro, excepto de común acuerdo y por cierto tiempo, para dedicaros a la oración. Volved después a juntaros, a fin de que Satanás no os tiente por causa de vuestra falta de dominio propio. Deber conyugal. Y Pablo usa la palabra que cada uno, que el marido cumpla el deber con su esposa y que la esposa cumpla el deber con su esposo. Él no coloca ahí, no usa el término de ninguna manera, si quiere, si le parece, sino lo coloca como una obligación. Ahora, ¿por qué es una obligación? Por causa de las inmoralidades, por causa de la debilidad, por causa de las tentaciones, por causa de que Satanás mismo sabe que el hombre lucha con esto y va a usar cualquier artimaña para hacer caer al hombre. Así que cumpla con el deber. ¿Y cuál es el entendimiento profundo de esto? Bueno, es el principio que Pablo va a establecer precisamente ahí en el versículo 4. La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Y sigue diciendo, y asimismo el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Ese es el principio o la realidad del matrimonio en cuanto a la sexualidad. Mire esto tan profundo. Y es una paradoja al mismo tiempo. Es una paradoja por la sencilla razón de que mi cuerpo es mi cuerpo. Y yo soy responsable ante Dios por el cuidado de mi cuerpo. ¿Eso es cierto? Sí, claro. Pero una vez que yo estoy casado, ¿a quién le pertenece mi cuerpo? Imagínese, o sea que ya no es mi cuerpo, aunque yo tengo que dar responsabilidad o dar mayordomía por mi cuerpo. Estamos hablando en cuanto a todos los términos, o más bien a la intimidad sexual particularmente. Y es ahí en donde la propiedad de mi cuerpo no es mía. ¿A quién le pertenece? A mi esposa. ¿Y el cuerpo de ella a quién le pertenece? A mí. Fíjese, una paradoja, claro. Y por eso entonces tú comprendes que el esposo no se puede negar a su esposa, o su esposa no se puede negar a su esposo, porque el cuerpo a quién le pertenece. Pues al otro. Lo vamos comprendiendo. Y Pablo está aterrizando ese entendimiento del matrimonio en cuanto a la parte sexual aún a esa comprensión. Escucha, tu cuerpo no te pertenece, por lo tanto no te puedes negar. Y eso es lo que va a evitar la inmoralidad sexual, porque precisamente en el momento que la persona tenga el deseo, lo va a poder suplir y satisfacer. Ese es
Esa es la experiencia que debiera darse en el matrimonio. Pero usted ha escuchado por ahí que hay algunos y algunas, bueno, yo no sé si, no creo, no, habrá de pronto alguno por ahí, hombres que digan, me duele la cabeza, ay no, y no, que me duele la cabeza, pero no creo que haya un hombre así. Pero es más común que la mujer diga, ay no, ay qué pereza, ay, ¿usted solo piensa en eso? Ay, tan charro. Es mucho más común que eso se dé, pero cuando leemos estos pasajes, esas palabras no pueden existir, no pueden darse. Ahora, ¿cómo funciona esto para que tú lo comprendas? Debe ser en servicio y en amor. Debe ser en servicio porque tanto el uno como el otro están para servir a su cónyuge. No para servirse a sí mismo, sino para servirle a la otra persona. Si se busca en la intimidad sexual no mi satisfacción, no mi plenitud, sino la plenitud ¿de quién? Del otro. Y el otro piensa exactamente lo mismo. Por eso, varones, nunca debemos estar pensando en que eso debe ser todos los días, a toda hora. No, porque como es un servicio, un hombre debe ser sensible a su esposa en esos temas. Y ella no puede pensar que eso debe ser una vez por allá del 31 de diciembre. Mi amor, de feliz año, de año nuevo. Para terminar y para comenzar, y ya, mi amor, y ya. No, porque ella entiende, yo tengo que ser sensible a las necesidades ¿de quién? De mi esposo. ¿Sí lo vas comprendiendo? Y los dos se sirven. Es una actitud de servicio, una entrega que se da en el matrimonio particularmente. Ahora, la idea de que el cuerpo no te pertenece, sino que le pertenece a tu esposa implica que tú tienes que cuidarlo. Cuidar tu salud, bueno, cuidarlo espiritualmente, es lo primero. Pero cuidar luego tu estado físico y también tienes que cuidar tu parte estética. Porque mi cuerpo es para él, para agradarle a otra persona. Cuando estemos avanzando más en este capítulo, nos vamos a dar cuenta por qué Pablo dice que casarse es una aflicción de la carne. Porque ahora usted, si se peina así, tiene que preguntar, ¿si te gusta mi amor? Si usted es soltero, usted se peina como quiera y no pasa nada. Aunque ni siquiera los solteros se peinan como quiera, porque se peinan así a ver cuántas le echan el ojo. Pero después de que usted está casado, ahora es, ¿te gusta mi amor? ¿No te gusta mi amor? Entonces Pablo dice, eso es una aflicción de la carne. Y dice Pablo, yo les quiero evitar eso. Pero bueno, pues si se quieren meter allá, Pablo lo ve ahí y entiende eso. Cuando lleguemos allá, lo vamos a mirar con más detalle. Pero implica que tu cuerpo no te pertenece, que lo tienes que cuidar por ti mismo, no. Porque es el de mi pareja. Es de ella. Y hay una excepción que Pablo coloca acá y es, dice aquí el versículo 5, no os privéis el uno del otro, excepto de común acuerdo y por cierto tiempo para dedicaros a la oración. Volved después a juntaros a fin de que Satanás no os tiente por causa de vuestra falta de dominio propio. Ahora, mencioné hace un rato que no hay una causa para negarse, pero Pablo coloca una excepción y es el común acuerdo. Dice, si los dos se ponen de acuerdo, no dice si uno quiere, sino quienes los dos se ponen de acuerdo, dice, de mutuo consentimiento, sepárense, está bien, dedíquense a la oración, dedíquense a buscar a Dios, pero luego vuelvan a juntarse para que Satanás no venga a usar eso como una ocasión para tentar. Ahora, lo interesante es que Pablo coloca esto no como un deseo personal. Diré, a mí me impresiona algo de nuestro Dios, pero tremendamente me impresiona algo de nuestro Señor. En Números 17, usted puede comprobar que dice, si la mujer hace un voto y está soltera en casa de su padre y su papá escucha y no está de acuerdo, el voto de ella es inválido. Dice, si la mujer es casada y ella hace un voto con Dios, un voto es, Dios, voy a trabajar 2 meses y todo lo que me gane te lo voy a dar a ti. Eso es un voto, un compromiso. Dice, si ella es casada y hace un voto y el esposo escucha y dice, no estoy de acuerdo, el voto no vale. Y la pregunta aquí es interesante.
¿quién es más grande? ¿El esposo o Dios? Así que uno debía pensar que todo compromiso que yo haga con Dios, el esposo, no, aquí no se meta, que es Dios, ¿cierto? Pero Dios dice, no señor, yo respeto la autoridad que mismo he puesto e instituido en el hogar. Y lo mismo sucede aquí. Porque alguien pudiera alegar acá, decir, Señor, yo me quiero consagrar a ti todo este año, así que quítale todos los deseos a mi esposo y yo ya lo decidí. Y el esposo, venga, yo no estoy de acuerdo, no sé, yo ya voy a buscar a Dios y me voy a dedicar a servirle, así que usted mire qué hace. No, Dios dice, no señor, es mutuo acuerdo. Es mutuo acuerdo. Y ni siquiera entonces esa excepción puede ser tomada de manera unilateral, sino que tiene que ser un común acuerdo. Y Pablo lo coloca, y no por mucho tiempo, por favor. Porque si están casados es porque evidentemente necesitan expresar su sexualidad. Por lo tanto, júntense rápido porque Satanás va a usar eso como ocasión para que caigan. Y a veces, hermano, ahí hay mucha inocencia en la iglesia. Hay mucha falta de astucia en la iglesia. ¿En qué sentido falta de astucia? Que una esposa y inclusive un mismo esposo debe estar al tanto de estas situaciones porque Satanás lo está y debe pensar, espérese, si no mantenemos una vida sexual saludable, Satanás va a venir aquí a meterle una vieja por los ojos a mi esposo. Si el esposo no es sensible a que, venga, yo tengo que consentir a mi esposa y no solamente leerle, bueno, 1 Corintios 7 dice esto, así que camine a ver a cumplir el derecho, no, sino que tengo que ser sensible con ella. Satanás le va a colocar uno que le habla cositas hermosas, que le dice que tú eres una flor caída del cielo, que tú no sé qué, que tú mi vida, y se acabó y vienen las infidelidades. Porque hay mucha inocencia en esto, mucha ignorancia en la iglesia en esto. Ay, pastor, yo estaba en la iglesia buscando a Dios y ayunando y el otro desgraciado por allá montándome los cachos. Pues hermana, pues aquí dice 1 Corintios 7 que pilas. Falta a veces sabiduría en eso. Entonces, abra usted y preste atención ahí a lo que está escuchando. Amén. Ahí. Y bueno, vamos a la última parte que quiero que usted comprenda esta noche y es precisamente la gracia de Dios. Y dice el versículo 6. Mas esto digo por vía de concesión, no como una orden. Sin embargo, yo desearía que todos los hombres fueran como yo. No obstante, cada cual ha recibido de Dios su propio don. Uno de una manera y otro de otra. Ahora, el versículo 6 debemos entenderlo en continuidad del anterior, del 5. Dice, mas esto digo por vía de concesión, no como una orden. Porque seguramente en la iglesia en Corinto habían algunos hermanos o hermanas diciendo, pero Pablo, si yo me quiero dedicar a orar y está ese troglodita que solo anda pensando en estar y Jesús, no, qué cosa, y yo quiero es orar, y el otro en las cosas terrenales y carnales, y Pablo le está diciendo, uno, pónganse de acuerdo, y dos, lo que yo digo solo es una concesión, no una orden. ¿Sabe qué está queriendo decir Pablo? Que si el otro dice, no estoy de acuerdo con eso, renuncie a su deseo de la abstinencia y mantenga su deber conyugal. Muy práctico Pablo, muy realista y muy aterrizado. Uno pensaría que Pablo debía decir, sí, renuncia a su vida íntima y a su vida sexual. No, Pablo entiende, vamos a ser realistas en esto y punto. Esto no es una orden, simplemente es una concesión, algo que la pareja debe decidir mutuamente. Pero luego le agrega algo interesante. Dice, yo desearía que todos fueran como hombres como yo. ¿Y cómo era Pablo? Pablo era un hombre que no tenía necesidad sexual. Pablo era un hombre que se cree que nunca se casó, o si se casó, enviudó rápido, pero lo más probable es que él nunca se haya casado y haya sido un hombre que dedicó toda su vida, todas sus energías, todos sus pensamientos precisamente a glorificar y exaltar a Dios. Ahora, en este punto pareciera que lo mejor fuera ser célibe. Pareciera que lo mejor sería, como dijo Pablo en el versículo 1, no tener
apetencias sexuales o tener contacto sexual. Y que los que nos hemos casado somos como cristianos de segunda clase, que cedemos a las tentaciones y debilidades de la carne y que, bueno, pues cásense porque qué más ustedes pobres débiles. Pero resulta que no, porque Pablo entiende, a cada uno le ha sido dado el don de Dios de una manera particular, y hay un versículo que lo explica claramente, y es Mateo capítulo 19. Voy a leer desde el versículo 10 hasta el 12 y preste mucha atención. Dice así: los discípulos le dijeron, están hablando acerca del matrimonio. Si así es la relación del hombre con su mujer, no conviene casarse. Ahora, ¿por qué dicen los discípulos así? Porque el Señor Jesús les dijo, solamente se pueden separar y divorciar por causa de adulterio. Pero si no hay adulterio, por ninguna otra razón se pueden separar. ¿Por qué estos se separaban? Porque, mire, es que mi esposa no sabe planchar, ahí se la devuelvo, suegra. Mire, que es que mi esposa no sabe cocinar, ahí se la devuelvo. No, eso no eran ninguna razones válidas. Solamente había una que el Señor estableció, y era el adulterio, que es que me salió muy brava, que es que me salió, ellas decían, es que me salió cochino, es que no se baña. Bueno, ¿quién usted escogió? Ya, no hay razones. Desde que sea fiel, enséñelo a bañarse o báñelo, pero mire, ¿y qué hace? Porque no hay más que hacer. Ya le tocó con ese. Ya, ahí le tocó. Y entonces dicen los discípulos, no, pues si nos tocó aguantar así, lo mejor es no casarse, dicen ellos. Y entonces el Señor Jesús viene así, dice, pero Él les dijo, versículo 11, no todos pueden aceptar este precepto. ¿Cuál precepto? El de que uno se casa con una mujer hasta que la muerte lo separe, punto. Y dice así, sino solo aquellos a quienes les ha sido dado. El matrimonio es un don. Así que el casarse hace parte de las bendiciones de Dios. Por eso el libro de Proverbios dice, el que haya esposa haya el bien y obtiene la benevolencia de Dios. Dice, las herencias son de los padres, pero la esposa inteligente es un regalo ¿de quién? De Dios. Cuando tú te das cuenta, lees eso en la Biblia y dice, o sea, casarse es algo también agradable a los ojos de Dios. Sí, porque es un don de Dios. Y luego sigue diciendo el Señor Jesús en el versículo 12, porque hay eunucos célibes que así nacieron desde el seno de su madre. Hay eunucos que fueron hechos así por los hombres, y también hay eunucos que así mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que pueda aceptar esto, que lo acepte. 3 motivos para ser eunuco. 1, porque nació así. ¿Quién lo hizo así? Dios. Nació sin necesidad de expresar su vida sexual. No necesita eso. Nunca luchó con ningún pensamiento de ese tipo. ¿Eso quién se lo dio? Dios. Pero hay otros que los hombres los hicieron así. Antiguamente algunos los castraban, algunos para que cantaran, hombres para que cantaran de una manera aguda, antes de que llegara el momento del cambio de la voz, los castraban para que quedaran cantando precisamente agudo como mujeres, los castrati. Eso era por allá en Italia, sucedía eso, más o menos así. Y los volvieron eunucos. Todos los que cuidaban las reinas o los harem de la antigüedad eran eunucos y no podían tocar a alguna de esas mujeres porque eran las del rey, eran eunucos. Los hicieron así los hombres. Pero luego coloca una tercera, y es los que se hacen eunucos a sí mismos por causa del reino. Gente que por amor a Dios decidió, yo no me caso, yo quiero servirle solamente a Dios, y renunciaron a su vida en pareja y a su vida sexual. Pablo es uno de esos. El Señor Jesús es uno de esos, que por causa del reino de los cielos se dedicaron a eso. Y todo es un asunto de la gracia de Dios. ¿Qué don de Dios tú recibiste? Esa es la pregunta clave. Y esa pregunta se responde muy fácil. Si usted tiene 15 años y ya ha tenido 2 o 3 novios, pues no va a ser eunuco. No, hermano, no, ya no. Bueno, de pronto los hombres lo hacen eunuco, ¿no? Porque tanto me hicieron sufrir, tanto que ya no quiero más. Bueno, la convierten en célibe. Pero no. Sí, es un don dado particularmente ¿de quién? De Dios. Y en ese sentido, mi querido hermano, conclusión, seas tú casado o no, debes ser responsable con tu sexualidad. Si eres soltero, desde ya empieza a cuidar tu vida sexual. Sí, si Dios
te llama a servirle y cambia tus inclinaciones de matrimonio, de esas cosas, solamente para que le sirvas a Él, pues es un don de Dios. Que Dios te bendiga. A mí Dios me llamó no a ser célibe, sino a estar casado. Y me bendijo. Me dio una esposa muy bonita. Yo creo que ella salió más tumbada porque mi cuerpo no es tan bonito como el de ella. Pero bueno, ahí sí. Ya se casó ya. Pero mire, mi querido hermano, tienes que ser responsable. Si eres casado, ya sabes lo que tienes que hacer. Oiga, no me puedo poner aquí a negarme. No, hermana, déjeme decirle esto con todo el amor, pero con toda la sinceridad. Abra los ojos. ¿Sabe cuál es la característica de la amante? Que nunca dice que no. Nunca. Nunca. Nunca, la amante nunca dice que no. La amante nunca dice, ay, usted tan feo, usted le huele la boca feo. No dice, ay, tan lindo, papi, ven. Y eso lo consiente para todo, para arriba y para abajo. Dice el libro de Proverbios en el capítulo 5 que la mujer adúltera habla, sus palabras son como la miel, dice así. Claro, ya todo lo dice hermoso. Sea inteligente, hermana. Lávele la boca. Y ya, y dele un beso. Y si no se la lavó, pues tápese la nariz y dele el beso. Porque ese es su esposo. Yo le digo estas cosas solamente como para exagerando un poco el caso. Pero recuerde esto. La amante nunca dice que no. Nunca. Nunca pone peros. Y extrañamente la que tiene el derecho, la esposa, es la que pone todos los peros. Caballeros, hombres, sean sensibles a sus esposas. Sean de lo más comprensibles con ellas. Entiéndalas, conózcanla. Para que el deber, que es un deber, no sea eso, un deber, sino que sea un querer. Sea el querer conyugal y no el deber y no una obligación ahí aburridora, porque no puede convertirse. Pero es un trabajo, es un trabajo. Entonces, mi hermana, sea usted inteligente, sea usted muy inteligente, sagaz. La Biblia dice eso. Sencillos como palomas, pero astutos como. Sí, tienen que andar aquí, hermana, abra los ojos. Y caballeros, ustedes sean sensibles a su esposa. Y los que están acá, que un día se van a casar, de una vez van pensando cómo es el compromiso ahí. Uy, ¿es así? Sí, es así. No es de otra manera, no lo podemos rebajar. Es así que es la cosa. Entonces ahorita tu cuerpo te pertenece. Bueno, le pertenece a Cristo porque tú has creído a Cristo, así que tu cuerpo le pertenece ¿a quién? A Cristo. Y lo bueno es que nuestro Señor Jesús, Él sí es muy comprensivo, Él es totalmente amoroso. Entonces, si usted quiere casarse, de una vez vaya asumiendo, uy, espere que eso después, sí, vaya pensando desde ya. Porque una vez que tú te cases, no vamos a echar para atrás. Nuestros matrimonios, los matrimonios de los cristianos, las uniones entre un hombre y una mujer entre los cristianos deben ser para toda la vida. Debemos ir contra la corriente de este mundo. Debemos mantener nuestros matrimonios hasta que la muerte nos separe. Amén. Y bueno, y que Dios nos bendiga en esto del deber conyugal. Amén. Póngase en pie. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque en cosas que a veces nosotros pensamos que son inclusive escandalosas y como que nos sonrojamos al mencionarlas en la iglesia, tú eres tan realista, Señor, que ahí están en la palabra y no podemos huir de ellas. Padre, enséñanos a ser fieles hijos tuyos, inclusive en estas áreas, que podamos llevarlas a un entendimiento claro. Por favor, Señor, que podamos vivir para glorificarte a ti en el matrimonio, los que somos casados, Padre Celestial. Y aquellos que algún día se casarán, te suplico que desde ya tú les hagas entender la responsabilidad que deben tener con su sexualidad. Por favor, Señor, ayúdales. Te lo suplico. Gracias porque nos has dado a todos un don particular, único, pero gracias por eso.
Gracias porque a los que nos has permitido casarnos, ese es tu don, Señor. Gracias. Damos gracias por nuestras parejas. Dele gracias a Dios por su esposo, por su esposa. Dile, Señor, gracias. Gracias por este esposo, por esta esposa que me has dado. Dale gracias. Y si es el caso que tú quieres dedicar tu vida a Dios sin un matrimonio, dale gracias a nuestro Señor. Y dile, Señor, gracias porque me llamaste para servirte solamente a ti. Gracias, Padre Celestial. Qué bendición esto. Señor, gracias por tu palabra. Llévanos con bien a nuestras casas, te lo suplicamos. Amén y amén.